Vamos con el desarrollo de las aplicaciones en Java. Ya que tenemos creado nuestro entorno, que ya creamos, ya instalamos el JDK, el JRE, configuramos la variable de entorno, pues vamos a empezar con el desarrollo de algunas aplicaciones de Java. ¿Sí? Uno de los objetivos es conocer los diferentes elementos básicos de los que está conformado este lenguaje para el desarrollo de la aplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces la parte de orientación a objetos. Bueno, voy a estructura de un programa, tipos de datos, variables y constantes, operadores aritméticos, lógicos, casteo explícito e implícito. Varias partes de este índice ya lo habíamos visto en el curso anterior de pseudocódigo. Es muy parecido su funcionamiento y en algunos casos la estructura. ¿Sí? Lo vamos a tratar de asimilar con lo que teníamos en pseudocódigo a lo que vamos a trabajar en Java. Es muy parecido. ¿Ok? El break y continue y obtener información del usuario hacia la aplicación. ¿Ok? Lo que habíamos hablado anteriormente de la parte de orientación a objetos es de que todo lo íbamos a ver como objeto. Es decir, todo tiene su estructura, sus características y su funcionamiento, lo que habíamos visto al inicio. Entonces, todo, como ya les vengo repitiendo, lo vamos a tratar como objeto. Todo va a estar enfocado a este concepto, ¿sí? Un objeto como bien puede ser la computadora, como bien puede ser una silla, como puede ser un escritorio, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esto tiene características, ¿sí? Y tiene comportamientos, es decir, la acción, en este caso el comportamiento. Los objetos de software generalmente modelan los objetos de la vida real. Por ejemplo, el perro. Un perro tiene características, raza, color, peso, etcétera. Y tiene comportamiento, tiene acciones. Ladra, come, duerme, muerde, qué sé yo. O sale corriendo. ¿Ok? Esto, en resumidas cuentas, es el concepto que vamos a manejar, un objeto. Luego tenemos lo que es clase. Es la manera en la que se modelan los objetos. Veámoslo así. Quiere decir de que dentro de una clase, nosotros vamos a definir lo que son las características y lo que es el comportamiento. Quiere decir de que dentro de una clase, nosotros vamos a crear toda esta figura del modelo. Veámoslo de la siguiente manera. En la clase nosotros vamos a crear el molde, ¿sí? El molde en el cual nosotros vamos a poder, pues, tener acceso a esas características y a esos comportamientos, ¿sí? Veámoslo así, como que fuera un molde de galletas, ¿sí? Como que fuera un molde de galletas. Háganse la idea, ¿sí? Ahí tienen su clase, tiene la figura, tiene sus características, rasgos. Entonces, cada vez que ustedes, pues, crean un objeto, quiere decir que estarían creando, por decirlo de alguna manera con este ejemplo, varias galletas de la misma forma, ¿sí? Lo mismo va a suceder acá. Nosotros vamos a crear varios objetos tomando como referencia esta clase. Esta contiene la definición de las características y el comportamiento de un objeto. La clase, en resumidas cuentas, nos servirá como un molde en el cual nosotros vamos a obtener o de ahí vamos a sacar la figura para los objetos. Pueden existir muchos objetos de una clase, lo que les estaba comentando, el molde de galletas. Ustedes pueden hacer X cantidad de galletas con ese mismo molde. Lo mismo pasa acá. Puede crear muchos objetos de esta clase. ¿Ok? Por ejemplo, la clase perro define el comportamiento y características de diferentes perros en donde la raza o el color cambia. Ah, muy bien. Entonces, aquí puedo tener yo diferentes objetos, ¿sí? Pero cada uno de estos objetos tendrá diferentes características.
diferentes características, como por ejemplo, veamos en este caso, sigo necio en el caso de las galletas, ¿verdad? Usted tiene el molde, sus galletas, ahí tiene unas 50 galletas, pero a cada una de estas usted le va a poner un color distinto, ¿sí? Las quiere hacer de diferentes formas, por decirles algo. Lo mismo va a suceder acá. ¿Sí? Vamos a tener un objeto de esa clase, solo que ese objeto tendrá diferentes características. ¿Ok? Entonces, ya definiendo un poco más el, así que los términos que se van a utilizar, cuando nosotros hacemos referencia a característica, realmente a esto ya en Java le vamos a nombrar atributo, ¿sí? Atributo es igual a característica, ¿ok? Método, que es la acción que define el comportamiento del objeto. Entonces, atributo, característica y método es la acción, ¿sí? La acción que puede realizar este, este objeto. Por ejemplo, tengo, como decía aquí, ¿verdad? La clase perro tiene atributos. Los atributos, como ya dijimos, es igual a característica, ¿sí? Y tiene métodos. Métodos es igual al comportamiento. Y a esto a su vez le podemos decir que es la acción. ¿Ok? Quiere decir de que de la clase perro yo puedo sacar X cantidad de objetos. A la creación de los objetos se le llama instancia. Instancia es una manifestación concreta de una clase, es decir, un objeto que tiene sus atributos con valores definidos. Entonces, ya cuando nosotros querramos llevarnos esta clase con todos sus métodos y atributos y querramos crear un objeto, le vamos a decir instancia. ¿Ok? Instancia. ¿Ok? En resumidas cuentas, la instancia no es nada más el nombre que nosotros le decimos a la creación de un... Vamos a crear una instancia de la clase perro. Estamos diciendo vamos a crear un objeto de la clase perro. ¿Ok? Simplemente son tecnicismos. Atributo, característica, método es la acción y la instancia es el nombre que le damos a la creación de los objetos. ¿Ok? Otro término que también vamos a estar manejando es la herencia. ¿Sí? La herencia maneja el mismo que nosotros conocemos. Por ejemplo, ustedes heredaron ciertas características e incluso cierto comportamiento de sus papás. ¿No? Se maneja el mismo concepto, la misma idea. Es decir, color de piel, color de ojos, estatura, complexión, todas esas claro, en la mayoría de los casos, de sus papás. Lo mismo pasa acá. De igual manera, comportamiento. Incluso habrán escuchado decir más de alguna vez a su mamá, por casi igual a su papá o cosas por el estilo, ¿verdad? Utiliza el mismo concepto aquí en herencia. Se puede utilizar cuando tenemos objetos que comparten algunas características, pero se le pueden agregar otras que lo hacen diferente. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a ver la clase, perdón, perdón, ¿ok? Una persona tiene atributos, es decir, características, y tiene métodos, es decir, acciones. Vamos a ver atributo. ¿Cuál podrá ser un atributo que comparten todas las personas? ¿Cuál creen ustedes que podría ser un atributo que se comparte con todas las personas? Piénsalo. Por ejemplo,
color de ojos, porque nos podemos meter a cosas un poco más. Cicatriz lo podemos dejar como un atributo, digámosle, qué sé yo, color de piel, estatura. ¿Qué otra cosa podemos decir? Una persona tiene nombre, peso, etcétera. Vamos a dejarlo acá. Luego tenemos sus métodos o las acciones. ¿Qué bien decía aquí? Que una persona que puede hacer una acción que realiza la persona. ¿Qué sé yo? Caminar, exacto. Comer, dormir, respirar. Cualquier cosa terminada en ar, er, ir. ¿Sí? Vaya. Jugar, molestar, etcétera. Ustedes ya saben, ¿verdad? Pero resulta que de esta clase de persona, nosotros podemos tener una clase que se llame estudiante. ¿Sí? Un estudiante puede heredar, ¿sí? Hereda de persona. Entonces, si la clase estudiante, que le vamos a llamar, o se conoce, mejor dicho, como una clase hija, ¿sí? Tenemos esto acá. Clase estudiante, hereda de persona. ¿Qué hereda? Todo esto. ¿Ok? A esto entonces le vamos a llamar clase, que es de donde se está heredando. Algún atributo que puede ser propio de la clase estudiante. Podrá ser propio de la clase estudiante. Vamos a ver. Uniforme, puede ser. Color de uniforme. ¿Qué otra característica? Podría ser, qué sé yo, número de carnet, etc. ¿Ok? Luego podemos tener, qué sé yo, otra clase hija. Clase profesor. ¿Ok? Que de igual manera, esta clase profesor también tiene características, incluso métodos que son propios. Por ejemplo, su DPI. ¿Ok? Veámoslo así, curso que imparte o cursos. Otra cosa podemos tener acá, qué sé yo, salario, edad. Bueno, aquí podemos ponerlo en atributo de la persona, porque un estudiante también tiene edad, ¿sí? Entonces la clase profesor también puede heredar de persona. Y así podemos seguir sacando las clases hijas de esa clase padre, sin necesidad de volver a escribir todo esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la herencia? Evitar la parte de la sobreescritura de código, porque todo esto que tenemos acá lo podemos volver a escribir en las clases hijas. Pero para estar evitando todo este tipo de problemas, simplemente lo vamos a heredar. Ya lo hace propio. A esto se refiere con el concepto de herencia. Luego tenemos encapsulación, característica de agrupar el comportamiento y características bajo una misma unidad. ¿Qué quiere decir? Que al momento, esto solamente es el molde. Recordemos que son clases. Lo que dijimos es el molde. Y al momento de crear la manifestación de un objeto, todo esto lo vamos a encapsular. ¿Ok? Agrupar el comportamiento y características bajo una misma unidad. Y le vamos a llamar objeto, en resumidas cuentas. Una interfaz es una especie de contrato entre una clase y el mundo externo, con lo que va a interactuar el usuario, con lo que puede interactuar incluso con otras aplicaciones. Cuando se implementa una interfaz, el comportamiento definido por esta se debe proveer. ¿Qué es lo que va a hacer?
cómo va a generar ese enlace. ¿Ok? Algo, algo que les recomiendo bastante es, primero, el orden, ¿sí? Y segundo, como aquí vamos a estar trabajando bastante con CMD y todo lo demás, les aconsejo que creen una carpeta en el disco C, una carpeta, nombre que ustedes le quieran poner, que no sea muy extenso, sea prácticamente una palabra. Vamos a dejar aquí como programas, ¿sí? Porque es mucho más fácil acceder. Bueno, sí, obviamente ya más adelante, cuando usted tenga un poco más de experiencia, lo va a almacenar en un directorio para poderlo montar en un servidor, pero simplemente como recomendación. ¿Por qué? Porque a cada una de estas carpetas, llamémosle así, en donde tendremos todas nuestras clases, es decir, al momento de trabajar con un proyecto ya mucho mayor, todo lo vamos a tener dentro de un paquete. Por ejemplo, programas. ¿Qué sé yo? Aquí tengo programa uno, programa 2, programa 3, qué sé yo. Vamos a decir aquí, programa uno. Luego tenemos, no lo quiso. Programa uno. Luego aquí tenemos programa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos nuestro programa, proyecto final. Todas estas clases estarán bajo un mismo paquete, ¿sí? Lo vamos a organizar bien. Por eso les digo que recomendación, creen una carpeta solamente para los programas que van a estar trabajando. Eh, Acostúmbrese a ser ordenado, no deje programas por aquí, programas por allá, porque se van a dar cuenta que al momento de estar compilando los paquetes o compilando el programa, usted puede estar compilando algo que se encuentra en la unidad C y de repente el programa que usted modificó se encuentra en la unidad D. Este es un error muy común, así que tenga mucho cuidado. Ok, ayuda a la gestión de código cuando un sistema se vuelve muy grande. Poco a poco vamos a ir entrando a toda esta parte. Quiere decir que todo lo vamos a llevar ordenado en base a la función de cada una de estas clases. Porque yo puedo tener una clase que solamente sea la estructura, como por ejemplo la clase persona, la clase estudiante, la clase profesor, como puedo tener clases que es para pedir datos del usuario, puedo tener clases que sea solamente la interfaz visual para el usuario. O sea, cada una de estas tres clases realiza una diferente función en todo mi proyecto. Quiere decir que todo lo voy a dejar bien ordenado utilizando paquetes. ¿Ok? Ese va a ser el término que vamos a utilizar, pero realmente lo que nosotros debemos de tener presente es que un paquete vendría siendo el equivalente a una carpeta. Vamos a ver, estructura de un programa. ¿Cómo se estructura o cuál es la estructura de un programa en Java? Vale. Eh, Se puede crear una clase sin atributos, sin métodos y sin clases importadas, incluso sin la definición de paquete. ¿Cuál es la estructura? Esto está al revés. De primero es la definición de paquete y luego el bloque de clases importadas. Bloque de clase, bloque de métodos de atributos, bloque de métodos. Perdón, aquí está al revés. Definición de paquete va primero y después el bloque de clases importadas. Bloque de la clase, atributos, métodos. Verá, de estos tres, dos, tres, cuatro elementos que tenemos, preste mucha atención. Uno, dos, tres, cuatro. Son opcionales. Bloque de clases importadas, si quiere lo agrega, si quiere no. Definición de paquetes, si quiere lo agrega, si quiere no. Atributos, si quiere lo agrega, si no, no. Métodos, si quiere lo agrega, si no, no. El único bloque que es importante, el bloque de la clase. ¿Sí? Sin clase no hay nada. ¿Ok? Y quede muy presente eso. Sin clase no hay nada. Sin clase no hay nada. Lo único importante es el bloque de la clase.
Bloque de clases importadas actúan como librerías. Este bloque es opcional debido a que Java tiene clases importadas por defecto. ¿A qué se refiere con las clases importadas? Verán, cada programa que nosotros elaboramos en Java se auxilia de diferentes códigos. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos, o sea, se auxilia de diferentes programas pequeños. Cuando nosotros llegamos a un punto en el cual los programas que ya trae por defecto, veámoslo así entre comillas, no son suficientes, es decir, por ejemplo, en el caso de crear una interfaz visual. Por defecto, al momento de trabajar con Java Standard Edition, por lo general viene solamente para ser ejecutado en la CLI, sin necesidad de estar importando. Ahora, si nosotros queremos crear ya algo visual, botones, cuadros de texto, ¿sí? Etcétera, ya debemos de auxiliarnos de otro programita, de otra clase. Y para ello lo tenemos que importar. Es simplemente para auxiliar, ¿sí?, el código que tenemos con los demás programitas de los que se está creando. Paquetes. De igual manera es opcional. En la definición de paquetes nosotros vamos a especificar cuáles vamos a utilizar y en dónde nos vamos a encontrar. O en dónde nos encontramos, perdón. Por ejemplo, yo estoy aquí en programa y resulta de que aquí tengo, qué sé yo, operaciones. Aquí tengo mi clase principal. Resulta que al momento de estar trabajando ya con diferentes paquetes, tengo que especificar en dónde me encuentro y si yo quiero utilizar algún código que se encuentra en el paquete operaciones, también lo debo de indicar en mi código principal. ¿Ok? Tranquilos, si no han entendido de todo esto, vamos a llegar al punto de la utilización de clases importadas y la definición de paquetes. Cuándo utilizar los paquetes, cuándo crear clases importadas, cuándo importar, etc. Bloque de la clase es obligatorio, es el único que debemos de agregar. En él se definen los métodos y atributos. Es decir, es el que contiene toda la información de nuestro programa. Luego tenemos los atributos, que es donde nosotros empezamos a estructurar a través de las características nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo? Para la creación de los objetos. Métodos. De igual manera, es opcional. En los métodos, nosotros creamos las acciones, el comportamiento de lo que hará esta clase, que más tarde se convertirá a un objeto. ¿Ok? Este incluye declaraciones de sus parámetros, así como un valor de retorno si existe, que dentro del bloque se definen las variables locales a utilizar. Tengámoslo solamente presente. ¿Ok? En lo anterior pudimos observar que la definición de método y atributos en una clase es opcional, pero generalmente esto no se da. O sea, sí, si es cierto, puede o no puede llevar un atributo o un método. Si no lleva ninguna de estas dos, pues obviamente no me sirve de nada la clase. Simplemente estaría ocupando espacio en memoria. ¿Sí? Es poco probable. ¿Sí? Y es menos probable que se dé si deseamos que la clase se ejecute, porque entonces necesitaría del método main definido. ¿Qué se refiere con todo esto? Solo me voy a dirigir a lo siguiente, solo para dejar esta parte claro de mí.